El tema de hoy es Dios, el autor de mi historia. Dios Trino, ya le agregué el Trino. Dios Trino, el autor de mi historia. No sabíamos ni en nuestros planes estaba lo que iba a pasar ayer en Venezuela, pero en la agenda de Dios Él ya sabe todo y lo tiene ahí, ¿no? Entonces, cada cosa que pasa nos da a nosotros esa confirmación que el autor de nuestra historia no es ningún ser humano, no es ninguna nación, es Dios. Es Dios. Amén. Entonces no olvidemos esto. Les recuerdo el tema de este nuevo año. ¿Cuál es? Ejercitándonos ¿para cuándo? Para la eternidad. El Señor dice en su palabra que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nosotros somos temporales aquí, vamos de paso aquí, pero en el sello de Dios y en el plan de Dios nosotros somos eternos, para vida eterna o para condenación eterna, ¿sí? Entonces necesitamos estar ejercitándonos para la vida eterna. Amén. De eso se trata, o de eso vamos a hablar todo este año, va a ser nuestro enfoque allí. Y el tema de este mes, ¿cuál es? Muy bien, gracias. De creyentes a discípulos. Como ustedes pueden ver por el tema, tienen una idea y es que estamos en una transición. Así como está Venezuela ahora en una transición, nosotros también. Porque por muchos años hemos sido creyentes. Pero lo que el Señor habla es que Él vino a que nosotros fuéramos, ¿qué? Discípulos. Si Él quiere que nosotros hagamos discípulos, ¿quién debe ser discípulo primero? Diga yo. Entonces, por esa razón, este es el tema de este mes. Antes de poder entrar a ejercitarnos en las disciplinas espirituales, necesitamos transicionar en nuestra mente, entender que Dios ya no nos quiere más como creyentes, sino como discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo, fíjese que la raíz de disciplina viene de ISC, IP, viene de disciplina, viene de entrenamiento. Entonces es importante entender que el Señor nos quiere en un entrenamiento constante. Él mismo habla en la palabra, ¿sí? De hecho, los versículos que son el lema de este tema del año es 1 Corintios 9, donde el apóstol Pablo habla de eso, que en un estadio todos corren, los atletas, pero solamente uno se lleva a él. Sin embargo, en la vida cristiana todos podemos correr y todos podemos ganarnos el premio. Aquí no se lo va a ganar uno solo, pero tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el pastor. Puesto los ojos en el líder, en el papá y la mamá. No, dice, puesto los ojos en el autor de mi historia, que es Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar para iniciar ese tiempo de la palabra y usted le va a decir al Señor, pues quiero que me hable. Es un pasaje bastante conocido de la Escritura, pero en ese pasaje siempre hay una riqueza, porque la palabra de Dios es una mina de riquezas. Entonces oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad de estar congregados aquí en tu nombre con un propósito claro, Señor. Hemos venido para escuchar tu voz, hemos venido para aprender de ti. Y queremos, Señor, que nuestro corazón esté abierto, preparado. Hoy rechazo de este lugar cualquier tipo de distracción. Hoy declaro que nuestra mente está centrada en ti, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti. Tú eres la luz para nuestra vida, para nuestro ser. Pedimos que ahora tu palabra pueda entrar
así como esa espada, y partir todas las estructuras que tenemos, lo que nos ha impedido hasta ahora entender lo que tú nos quieres decir al inicio de este nuevo año. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Abra su Biblia o encienda su celular. Efesios capítulo 1. Vamos a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Mientras usted lo busca o aparece en la pantalla, voy a leerles el propósito de esta enseñanza. Efesios 1, del 3 al 14. Tengo como propósito a través de esta enseñanza que podamos reconocer la presencia, ya más adelante les digo qué es eso, protección y cuidado divino continuo para mí y toda la humanidad. Y en la medida que puedo reconocer esto, también puedo corresponder al plan que Dios tiene para mí y mi nación. Amén. Sí, porque no estamos puestos aquí como una isla. Dios nos puso aquí con un propósito, y si estamos en Colombia, porque Dios tiene un propósito con esta nación. Y veo cómo Dios está moviendo todos los hilos, ¿sí? Cómo Dios está moviendo todas sus fichas para hacer que la historia de Él se cumpla en esta nación. Vamos a leer. Yo leo el 3, ustedes leen el 4, así hasta el 14. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Sigan ustedes. Bueno, estamos ensayando. Vamos a leer un poquito más pausado. Dios decidió de antemano adoptarnos como ¿qué? Miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Digan. Amén. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aleluya. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo
el cual había prometido tiempo atrás. Amén. Bueno, este es un pasaje bastante conocido, pero que nos habla profundamente. Y antes de poder introducirnos en todo lo que es las disciplinas espirituales, a partir del otro mes estaremos iniciando ya con todo ese tema. Vamos entonces a estudiar el porqué de nuestra historia, para que así podamos comprender mejor por qué debemos transicionar de creyentes a discípulos. Ahora, esa palabra transicionar últimamente se relaciona mucho con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con la ideología de género. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a hacer esa transición, ¿no? No la de la ideología de género, no, la ideología que tiene la palabra de Dios, la forma como Dios piensa y como nos ve Dios. Y Dios no nos ve como creyentes, sino Él nos ve como discípulos, como hijos y como discípulos. Bueno, investigando el diccionario Webster, con ese término de autor, encontré que autor significa aumentar, hacer que algo se agrande, hacer que algo surja. Es el que produce, crea o trae a la existencia. Y da como ejemplo Dios, que obviamente es el autor del universo. También dice que el autor es el iniciador o primer motor de cualquier cosa. Entonces, vaya usted pensando, si Dios es el autor, si el Dios Trino es el autor de mi historia, ¿qué puede ocurrir con su vida y con mi vida? ¿Será que nos vamos a quedar pequeñitos? ¿Será que nuestros planes van a ser así en pequeñito? ¿Qué dicen? No, porque autor significa que algo se agranda, que lo hace aumentar, que lo hace surgir. Pero para eso necesitamos reconocer esa presencia de Dios. Entonces, hoy hacemos memoria de que desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya teníamos un lugar, un nombre, una familia, un propósito, un plan y una razón de ser en el corazón de Dios. Y creo que esta es una buena palabra para iniciar el año. Necesitamos recordar nuestro origen. ¿Quiénes somos en realidad? Recordar nuestra identidad. No somos cualquier cosa, no somos producto del azar, ¿sí? No somos producto de la casualidad ni de los imprevistos. No llegamos porque sí a esta tierra. Dios siempre nos ha pensado y nos ha visto con un propósito y ha soñado con cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero veo que eso no lo emociona a usted. El apóstol Pablo escribe esta carta. Esta carta es una carta para la iglesia universal. No es dirigida a una iglesia en particular, aunque sus primeros lectores sí, se llamaban los hermanos de Éfeso. Ahora, ¿cuál era la condición de esos primeros lectores, de esos primeros discípulos que recibieron esta carta? Según el trasfondo histórico, era una situación de miseria, pobreza espiritual y material.
Algunos de ellos, aunque eran creyentes o discípulos, eran esclavos. Otros estaban deprimidos, desanimados, llenos de miedo, de ansiedad, de hostilidad, ¿sí? Vivían bajo una agresión constante, ¿no? También estaban bajo la envidia. Otros estaban bajo el control de la superstición, llenos de temores al futuro y no tenían ninguna esperanza más allá de la muerte. Creo que es una situación parecida a la que vivimos hoy, ¿no? También hay muchos que al empezar el año están buscando esos lugares de superstición, que le lean la mano, el café, el chocolate, el horóscopo. Dios nos guarde, espero que ninguno de ustedes esté en eso. Señor, reprenda todas esas cosas. Nosotros somos hijos de Dios, somos discípulos, no necesitamos buscar eso. ¿Sí? No necesitamos buscar eso. Sí, estamos rodeados de hostilidad, de envidia, estamos rodeados de miedo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Humanamente hablando no sabemos. Pero estamos bajo las manos del Dios Trino, que es el autor de nuestra historia. Él conoce ese futuro. Entonces Pablo puede escribir pensando en todo eso y inspirado por el Espíritu Santo, puede escribir con júbilo, con alegría, con amor, ¿sí? Con fe, todas estas hermosas palabras, porque Efesios 1 es un lenguaje muy hermoso y también contundente, porque son palabras que vienen no de parte del razonamiento o los argumentos que tiene Pablo en su mente, no, sino de la inspiración del Espíritu Santo, donde está hablando palabras de parte de Dios para esas personas que estaban en esa condición. Y yo sé que no solamente era para ellos. En este momento, 4 de enero del 2026, estas palabras están vigentes para cada uno de nosotros. Sí, entonces ahí estamos incluidos, gracias a Dios. Aunque Él dice, primero nosotros los judíos, pero también menciona a los gentiles, porque nosotros también estábamos desde mucho tiempo atrás en ese plan de la salvación de Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, es importante aclarar porque en el versículo 3 dice que el Señor nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, está hablando de que esas bendiciones espirituales no se está refiriendo a un lugar geográfico, porque nos damos cuenta que en esta misma carta, en el capítulo 6 y en los versículos 10 en adelante, él también habla de los lugares celestiales, ¿sí? Pero lo habla acerca de una advertencia y dice que en los lugares celestiales, ¿qué pasa? Ahí están ¿quiénes? Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, y dice que están en las regiones celestes, o sea, ahí. Pero repito, el lugar que Pablo se está refiriendo en este versículo no es ese mismo lugar. No es un lugar geográfico, es un lugar espiritual. Es un lugar que tenemos en el corazón de Dios. Amén. Entonces, vamos a mirar cómo el Dios Trino es el autor de su historia y de mi historia. Porque a partir del versículo 4 y hasta el versículo 14 encontramos la manifestación de la Trinidad. Y a veces uno, bueno, yo por muchos años he predicado de Dios, 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 pero en los últimos años, porque yo también tengo que ser instruida, las personas que me instruyen me han hecho caer en cuenta que debo recalcar Dios Trino, porque hoy hay muchas clases de dioses en el mundo.
pero el Dios al que nosotros amamos y servimos se llama el Dios Trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre, según los versículos 4 al 6, según Primera de Pedro, si alguien lo puede encontrar, Primera de Pedro 1:2, porque ahí está la palabra presciencia. Según esos versículos, y también Romanos 8:29, el que lo encuentre lo puede leer, fue Dios quien nos eligió y nos apartó. El apóstol Pedro es el que utiliza esa palabra. Somos elegidos según la presciencia. Ese pre es algo anticipado, ¿cierto? Entonces es parecido o lo mismo que dice Pablo en Efesios 1, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, está diciendo Pedro, que alguien tuviera conocimiento de muchas cosas y planes y proyectos. Nosotros ya estábamos en el plan de Dios y fuimos elegidos y fuimos apartados para ser santos e intachables delante de Dios. Uy. ¿Sí? ¿Qué dice? Espere. Romanos 8:29. Espere, ya le doy por la oportunidad de que lea. Romanos 8:29. Por favor, me lo repite. Ahí está. Amén. Él decidió que nosotros fuéramos como ¿quién? Como su hijo. O sea que esto no es un invento de la pastora Elizabeth, ¿sí? Esto es algo que Dios quiere, que lleguemos a ser como su hijo, como Jesús. Bueno, Alba va a leer. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que quiero que, porque usted a veces lee la Biblia y no entiende, pero tampoco pregunta. Según Pedro, es presciencia. Por eso consultamos otras versiones para poder aclarar ese término, ese significado. En esta versión NBI dice, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora, ahí está la Trinidad, del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos despertarnos, iglesia, porque Dios nos ha elegido y nos ha escogido, nos ha apartado para ser santos. Esa elección de Dios a cada uno de nosotros es una protección contra el enemigo, porque Dios nos tiene puestos los ojos todo el tiempo. Y usted dirá, ay, pero ¿por qué Dios permite que el enemigo me ataque? ¿No? Bueno, porque esa es una lucha que tenemos constantemente. Esta madrugada tuve una batalla espiritual ahí en el sueño, pero bueno, Dios siempre está presente y sus armas también. Bueno, ahora también dice, estamos hablando de Dios el Padre, no estamos hablando del Dios Trino, la labor del Padre. ¿Qué hizo también Dios? Según los versículos 4 al 6 de Efesios, dice que Él decidió en el tiempo, bueno, en el Kairos, para nosotros es Cronos, para Él es Kairos, en el Kairos, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió adoptarnos. Eso lo dice el versículo 5. ¿Y de qué nos habla la adopción?
¿De qué nos habla? ¿Cuál es un proceso o qué es un proceso de adopción? Es un derecho legal que me permite ¿qué? Comprar a alguien, ¿cierto? Que no es mi hijo y hacerlo mi hijo y hacerlo mi heredero. Eso somos nosotros. Somos adoptados, pero vivamos el proceso. Nosotros no éramos hijos, pero Dios decidió hacernos parte de su familia. Porque cuando una persona o una pareja decide adoptar un hijo, ¿qué es lo que quiere darle? Una familia. Y de hecho las personas encargadas de hacer ese proceso primero hacen el estudio. No se lo entregan a cualquiera, ¿cierto? Hacen el estudio con anticipación para saber si realmente ese niño va a contar con una familia. Entonces, ese proceso de Dios en la adopción, Él decidió desde antes de la fundación del mundo hacernos miembros de su familia. Y entonces, ¿cómo nos hacemos miembros de su familia? Pues eso lo dice claramente en Juan 1:12. Mas a todos y a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Poder de ser hijos de Dios. Nosotros no éramos hijos, pero como Él derramó su sangre y nos compró, estamos mirando por qué Dios Trino es el autor de mi historia. ¿Creen ustedes que tiene el derecho de hacer la historia mía y la suya? Claro, Él no solamente nos hizo, nos compró, nos adoptó, nos hizo parte de su familia. Y ese es el fundamento de nuestra vida, queridos. Nosotros no empezamos un año 2026 a la deriva. Empezamos un 2026 reconociendo que tenemos un fundamento, tenemos un origen, tenemos un padre. No estamos huérfanos. Porque es que hay muchas personas que vienen a la iglesia pero se sienten huérfanos, se sienten solos, se sienten sin nada. No, nosotros no somos huérfanos. Ya mi papá se fue y mi mamá también, pero yo no me siento huérfana. Hay mucha gente que pensó que podían hacer conmigo lo que quisieran porque ya mi papá no estaba, pero se equivocaron y se seguirán equivocando porque mi padre, el de arriba, está vivo. Y Él no solamente me defiende a mí, defiende a mis hijos y mi familia. Y a ustedes también. Pero necesitamos ponernos bajo esa paternidad. Necesitamos reconocerlo como el Padre. En estos días, bueno, hace una semana acompañé a una familia en Betania que perdió a su mamá, una de las mujeres más fieles de Betania. Por años, hace más de 26 años la conocí. Dios mío. Pero me preocupé porque en el entierro una de sus hijas mayores estaba destruida totalmente. Y ella lloraba y mejor dicho casi ahogada, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? Bueno, la pude llamar el martes y hablar con ella por teléfono, no se había ido de la ciudad, menos mal. Le me preocupa, la vi muy mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que usted, una hija de Dios, está diciendo que ahora no sabe qué va a hacer porque su mamá es que es la verdad, pastora? Yo le dije, no señora, usted no ha aceptado a Dios como su mamá. Venga, vamos a hacer la oración. Usted va a aceptar ahora a Dios como su mamá, porque la Biblia dice en el Salmo 27 que Dios es nuestro papá y nuestra mamá. Y hay creyentes que no creen en eso y que dicen que eso es una herejía. Pues yo no me puedo decir que eso es una herejía porque está en la palabra. Dice que Dios es como papá y como mamá. Él tiene la fuerza de un padre para tomar el destino de sus hijos y guiarlos hasta el final, pero también tiene la ternura de una madre que consuela, que abraza, que ama. Bueno, no le he podido volver a llamar, pero estoy segura que después de esa oración ella dijo, tengo paz. Y yo le dije, sí señora, es que a Dios no solamente se le recibe como Salvador, a Dios no solamente se le recibe como el ayudador, no, Él también es papá, Él es mamá, es un amigo.
Y yo le decía a ella, y yo en las circunstancias bien difíciles, cuando mis hermanos, porque yo soy la mayor, y llegan y dicen, ay, gracias porque usted es mi hermana mayor, digo, Señor, gracias porque usted es mi hermano mayor, porque yo no tengo hermano mayor. Terrenalmente hablando, no tengo hermano mayor, y ustedes, los que son mayores, saben el peso que llevamos los mayores. Pero yo tengo un hermano mayor que se llama Jesucristo. Cuando me siento cargada, allá voy. Y yo le digo, usted es mi hermano mayor. Muy bien, seguimos. Entonces, tenemos un fundamento y no debemos estar tristes o en ansiedad o en depresión. ¿Y ahora qué va a pasar con lo de Venezuela? ¿Y ahora Colombia? No. Dios sabe que yo no sabía lo que iba a pasar, pero Dios ya tenía esta palabra para hoy. Así que usted se tiene que apoyar en Dios porque Dios es su papá y su mamá. Y dice en el versículo 6 que Él derramó sobre nosotros abundante gracia. Dios no es tacaño, quizás su esposo o su esposa o su papá ha sido tacaño, pero Dios no. El Padre Celestial jamás ha sido tacaño. Dice que Él ha derramado sobre nosotros su abundante gracia. O sea, ya dejamos de ser desgraciados. Esa es la verdad. Porque sí, la palabra desgraciado quiere decir una persona que no tiene gracia. Pero nosotros ya no somos eso, porque ¿qué? Tenemos la abundante gracia de Dios que nos cubre. Y es gratis. No tenemos que pagarla. Ya Él pagó ese precio para que podamos recibir ese regalo. Uno de los regalos que yo amo de Dios es la gracia. ¿Sabe usted lo que hace la gracia? Primero nos reconcilió con Dios, que fue lo más importante, porque es por la gracia de Dios que ya ahora no somos enemigos de Dios. Ya Dios no nos ve como sus enemigos, somos sus amigos y tenemos entrada libre a su presencia todo el tiempo que queramos, en cualquier momento que queramos. Pero no solamente esa gracia nos reconcilió con Dios, esa gracia nos abre las puertas que para otros se cierran. Yo no sé, pero Dios me ha dado esa gracia. Yo donde voy, yo digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Sin conocer personas. Eso no es mi apellido, eso no es mi cara, no, eso es la abundante gracia de Dios. Pero si usted quiere conservar esa abundante gracia de Dios, usted tiene que ser humilde. Yo conozco unos niños que son orgullosos. Yo conozco unos niños, porque es que de la niñez se vive eso. Y entonces todos creen que se lo merecen. Y todos son los mejores y no hay nadie como ellos, ¿no? Bueno, gloria a Dios, pero hay que reconocer que eso viene de Dios. La humildad es lo que hace que la gracia de Dios permanezca en nosotros, que la gracia de Dios no se vaya, no se esfume, porque aunque el Señor ha derramado esa gracia en abundancia, si nosotros somos altivos, soberbios, eso opaca. Y eso quita la gracia. Pero es una bendición poder tener la gracia de Dios, la honra que Dios nos da por ser sus hijos. Amén. Vamos ahora con el Dios Hijo. Los versículos del 7 al 12, vamos a ver cómo Dios Hijo se muestra en la historia de mi vida. Según el versículo 7, dice que Él compró mi libertad con su sangre y me perdonó mis pecados. Yo no sé los suyos. Pero es que para que podamos recibir eso, ya lo vimos en una de las disciplinas espirituales, para que podamos recibir el perdón, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, ¿cierto? Si no confesamos, no recibimos el perdón.
Dios tiene sus brazos abiertos para que vayamos. Muchas personas dicen, sí, ya Dios conoce que yo pequé, Dios ya lo sabe, sí, pero Él ha establecido un protocolo, y el protocolo es que yo debo acercarme y confesar. Cuando yo confieso, dice la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Cuando yo confieso, soy perdonado y limpiado, ¿sí? Y limpiado, porque esa es otra situación, ¿no? El otro día estaba enseñándoles a los hermanos que vinieron a un ayuno eso, que nosotros no solamente somos perdonados, somos limpiados, porque el pecado nos separa de Dios, pero también contamina nuestro cuerpo, contamina nuestra mente, ¿sí? Contamina los miembros de nuestro cuerpo. Entonces no solamente Dios nos perdona en la parte espiritual, emocional, sino que mi cuerpo también es limpiado de los efectos que el pecado ha dejado. Porque el cuerpo y el alma, bueno, todo, el espíritu es contaminado por el pecado. Entonces, gracias a Dios porque tenemos ahora esa libertad por medio de la sangre de Jesucristo. Tengo el perdón de mis pecados, porque yo todos los días peco. Yo no sé usted. Algunos se quedaron pensando, bueno, bendito sea Dios por los que no pecan todos los días. Sí, porque yo todos los días lucho, ¿ve? Entonces todos los días tengo que confesar. Bueno, versículo 8 dice que el Señor desbordó su bondad, ¿qué más? La sabiduría y el entendimiento sobre nosotros. Dice desbordó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos lo dio en una medida? Toma este pedacito. No, nos dio, mejor dicho, como siempre él hace un derroche de bondad, de sabiduría y de entendimiento. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, todos los días nosotros con nuestras decisiones construimos un poquito de la historia, ¿sí? Y si todos los días leemos la palabra de Dios, oramos, le pedimos a Dios su voluntad, su bendición, a través de esa bondad y de esa sabiduría, vamos a construir cada vez mejor nuestra historia. ¿Sí o no? Claro, vamos a construirla mejor, no peor, hermanos. Alvaruz recordaba el 31, uno de las frases célebres de mi padre, y es que cada año que pasa debemos ir quitando un defecto y construyendo o cultivando una virtud. No sé cuál sean sus planes, sus propósitos para este nuevo año, pero ojalá ese puede ser uno, que podamos construir una historia diferente en este nuevo año, tomar decisiones diferentes, planear cosas diferentes, ¿cierto? Alguna vez en la vida la hermana Angélica, que nunca se me olvidará, tomó la decisión de venir a los ayunos los miércoles. En ese tiempo tenemos ayunos los miércoles, y a partir de ahí ella no fue la misma. Ella estaba así como en el montón de la iglesia, como muchos de ustedes. Pero hermanos, acuérdense que Dios nos escogió y nos ha dado tantos regalos a través de Jesucristo, nos ha dado tantos regalos. Todo esto que estamos hablando son regalos, pero no son simplemente para tenerlos ahí, exhibir, no, eso tiene un propósito. Uy, gracias por su entusiasmo. También Dios nos ha dado una herencia por la unión con Cristo. También eso es muy importante entender. Todo esto que nosotros recibimos como bendiciones espirituales no vienen por el pastor, no vienen por pertenecer a la iglesia Vida Abundante o por pertenecer a la misión cuadrangular, ¿sí?
Todas esas bendiciones vienen porque tienen un sello y es que están en Cristo. Estas bendiciones no son para los que están fuera de Cristo. ¿Quiénes son los que reciben todas estas bendiciones espirituales? Pablo lo repite una y otra vez en el capítulo 1. Dice, en Cristo. Los que están unidos a Cristo. Así que, por favor, revísese, examínese. ¿Yo estoy en Cristo o en Cristina? ¿Yo soy de Cristo o soy crispeta? Estoy utilizando los términos que uno escucha, ¿cómo se llama eso? Bueno, eso tiene un nombre. Los más actuales, ¿no? Pero nosotros necesitamos estar en Cristo. Porque es en Cristo, no es por venir a la iglesia que usted tiene estas bendiciones. No es por ayunar. Por favor, hermanos, no es por ayunar. ¿Cuándo es que nosotros tenemos estas bendiciones espirituales? Y las bendiciones son espirituales porque Pablo no habla aquí de carro, casa, beca. No, habla de bendiciones espirituales. Habla de las bendiciones más importantes que puede tener un discípulo del Señor. Y esas vienen porque estamos en Cristo. Así que si usted no está enchufado a Cristo, yo le animo a que comience este año ahí, en Cristo. Si usted por alguna situación se desconectó, conéctese otra vez. Porque a través de Jesucristo es que usted puede recibir todas estas bendiciones. Entonces, en Él es que recibimos herencia. Y realmente lo que eso significa, porque a veces cuando pensamos herencia, usted de una vez está pensando, uy, voy a recibir un lote y voy a hacer una parcela y voy a hacer mi casa. Pues no, porque son bendiciones espirituales. La herencia, ¿sabe cuál es? Que yo le pertenezco a Dios y que Dios es mío. Esa es la herencia. ¿Le parece poquito esa herencia? Es, mejor dicho, es todo lo que podemos desear en la vida. Tener a Dios y que Él nos tenga a nosotros. Porque a veces nosotros queremos tener a Dios, pero nosotros no lo queremos, no queremos que Él nos tenga. Esto es mutuo, ¿no? Porque es una relación. Amén. Bueno, y en el versículo 12 habla de que a través de Jesucristo o en Cristo es que Dios nos ha dado a conocer su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Muy bien. Él nos creó para su alabanza, para la alabanza de la gloria de Él. Y no solamente lo dice en Efesios 1, lo dice en Colosenses 1. Fuimos hechos por Él y para Él. No solamente nosotros, toda la creación. Amén. Entonces, esto tiene un propósito. El conocer todo esto, el que Dios nos recuerde todo esto, tiene un propósito. Ya ahorita al final les digo por qué. Seguimos. En el punto número 3 está el versículo 13 y 14. Dios trino, y es la labor del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la historia de mi vida? No, lean. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Ajá. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos sella. ¿Para qué sirve un sello en la vida real? Sobre todo las empresas son las que utilizamos los sellos, ¿no? Bueno, allá en el campo también los campesinos, los dueños de las vacas también tienen su sello, ¿no? ¿Para qué? Muy bien, es una señal, ¿cierto? Y esa señal, ¿qué quiere decir? Que uno le pertenece a alguien, ¿cierto? También, si ese sello va en una carta o en un documento, garantiza que ese documento es auténtico, legal, no es chiviado, porque lleva un sello. De la misma manera, el Espíritu Santo
El Señor dice que Él nos ha sellado, ¿cierto? Y esa es la confirmación de que nosotros somos propiedad ¿de quién? De Cristo. Así que cuando el diablo venga a decirle bobadas y mentiras y todo lo que quiera, repréndalo, repréndalo. Usted tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que tenemos esa seguridad y esa confianza. Yo no soy de Satanás, yo no soy de nadie, le pertenezco a Dios. Mujeres y esposos, por favor, su esposo no es suyo. Yo sé que a ustedes no les gusta, los hijos tampoco. Esposos, su mujer no es suya. Tenga cuidado. Hay un sello y ese sello vale más que todo. Y ese sello dice que nosotros somos propiedad ¿de quién? De Dios a través de Jesucristo. Le pertenecemos es a Él. Lo demás es prestado. Y si no, hay gente que se quiere apoderar de los otros y digo, bueno, impida que algún día esa persona se muera. ¿Cómo va a impedir usted eso? No, porque nosotros tenemos un dueño y cuando el dueño dice me lo llevo o me la llevo. No, ahí no podemos intervenir nosotros. Entonces Dios nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo y eso no solamente significa que nosotros le pertenecemos, sino que Él también tiene autoridad sobre nosotros. Ay, ay, ay. Claro. En este año, el momento que usted se quiera desviar y dice por donde no es, mire, el Espíritu Santo va a estar ahí, porque Él es el sello. Y va a decir, venga para acá, mijito, ¿para dónde va? ¿Sí? Ese sello nos habla también de la obra interna, santificadora, esa obra de transformación que Dios hace. Por eso es que las historias de nuestra vida se pueden transformar. Porque cuando le damos el poder al Espíritu Santo para que haga algo nuevo en nosotros, nosotros nos convertimos en hombres y mujeres nuevas. Y así no dicen amén, ¿no? Usted ya sabe para dónde voy yo. Bueno, para dónde quiero que el Espíritu Santo que nos lleve. No podemos seguir el año nuevo con las mismas mañas del año pasado. Hermanos, por favor. Vamos a transformarnos. Sí, vamos a dejar la pereza, vamos a dejar la falta de compromiso, vamos a identificarnos, tenemos un sentido de pertenencia, le pertenecemos a Dios, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro dueño, pero como iglesia usted eligió este lugar. Entonces, por favor, hágase ver, deje de ser indiferente, como estaba diciendo Alba Luz, comprométase. Sí, decía el pastor, deje de ser pechugón. Que este sea el año que usted se comprometa a hacer algo por Dios, para Dios, porque estamos entendiendo que somos de Él y para Él. Él es el autor de su historia. Permita que Dios a través de su vida este año escriba la historia de Él, no la suya, la de Él. Ay, así nadie dice amén, ¿no? Ya estoy terminando. Entendiendo estas tres cosas, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los autores de mi historia, entonces, ¿cómo voy a responder a tanto amor, misericordia y gracia que ha sido derramada sobre mí? Siempre terminamos el mensaje de esta manera porque cada vez que Dios nos da una palabra, yo sé que Dios nos ha estado hablando mientras he estado enseñándoles, porque primero me habló a mí, ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Pero ¿cuál va a ser su respuesta si está entendiendo que Dios ha tenido amor, misericordia y gracia hasta aquí? Dios ha ido escribiendo cada línea de la historia de su vida, la que usted le ha dejado de escribir, porque la que no ha escrito usted. Pero ¿cómo usted va a responder a tanto amor, a tanta gracia, a tanta bondad que Dios ha tenido para nosotros, tanta misericordia hacia nuestra familia? ¿Cómo vamos a responder? Usted le va a decir a Dios, no me diga a mí,
porque Dios es su dueño. Ahora, ¿qué cambios usted debe hacer en su vida? Conociendo en este 2026 que usted no es el dueño de su vida. ¿Qué cambio va a hacer? ¿Va a seguir tomando decisiones sin pedirle dirección a Dios? ¿Va a seguir haciendo su voluntad? Si nosotros reconocemos la presencia de Dios, o sea, que Él nos escogió con anticipación, que nos ha cuidado, que nos ha protegido, que nos ha provisto, que hemos recibido de Él tantas cosas. Si lo aceptamos como autor de nuestra historia, como dice el significado de autor, su vida va a surgir, su vida se va a aumentar este año para bien, su vida se va a engrandecer, porque es Dios ese motor que nos impulsa y que nos va a llevar al destino que Él ha deseado, no al que nosotros hemos deseado. Pero usted tiene que decidir hoy a cuál destino quiere ir, al que Dios le tiene a usted o al que usted tiene para usted. Si somos sabios y entendidos, escogeremos el destino que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Él conoce todo nuestro futuro con anticipación. Y entonces ahí no hay temor. Ahora, por otro lado, si usted no quiere hacer eso, tranquilo, no hay problema. Nosotros no somos robots. Otro atributo de Dios que yo amo es eso, que Él nos respeta. Nos dio el libre albedrío. Usted puede decir, no quiero ir de la mano de Dios este año, quiero hacer mi voluntad. Listo, Dios respeta su decisión. Pero pasarás este año, como decía mi padre, sin pena ni gloria, desperdiciando todo el potencial que Dios ha puesto en usted, y también se perderá de poder ser bendición para otros, porque no reconoce a Dios como el autor de su historia. Usted quiere hacer su propia historia. No sé cómo le irá, no puedo asegurarle cómo le irá. Sin embargo, hoy es el día de tomar una decisión. Yo, una vez más, en el inicio de este año quiero permitirle a Dios, yo, Elizabeth Centeno, que siga escribiendo la historia de mi vida. No, hasta aquí le he permitido que lo haga. Algunas veces no, otras sí. Pero de aquí en adelante quiero con mis decisiones darle a Dios esa oportunidad de que dirija mi vida y que escriba la historia de mi vida y también la de mi familia. ¿Qué hará usted? Mi llamado es, si usted elige hoy, porque ya Dios nos eligió a nosotros, si usted elige y decide hoy que este año usted le va a permitir a Dios que haga la historia de Él en su vida, colóquese en pie y dígale al Señor, solamente si usted lo quiere hacer, esto no es obligación, esto es voluntario.